Ahí está, ya. Bueno, mi nombre es María José. Yo estoy afiliada a la Universidad de La Serena. Soy beneficiaria de una beca postdoctoral Fondesit. Y este trabajo es trabajo en colaboración con, bueno, acá puse mis colegas en colores, porque los colores son por los diferentes países. En celeste están mis colegas argentinos, Rafael Ferraro, quien fue mi director de doctorado en Buenos Aires, Cecilia Bejarano, Franco Fiorini, bueno, en Chile, en rojo está Chile, Yerko Vázquez, de la Universidad de La Serena, en Egipto, Alexei Golovnev, Shaima Khaled Ibrahim, y colegas en Estonia, Daniel Brix, Christian Pfeiffer, Manuel Hoffman, y otros que se van a agregar ahora. Entonces esta charla es bastante general y yo espero que no sea tan larga. Es acerca de Modified Teleparallel Gravity, que es digamos, un esquema mediante el cual podemos modificar la relatividad general para obtener nueva física, en particular en cosmología. Entonces el esquema de esta charla es el siguiente. Primero vamos a hablar acerca de estas diferentes formas de describir la gravedad en términos de la geometría, que ha sido incidentalmente llamado como la trinidad geométrica de la gravedad. Luego vamos a hablar de dos posibles generalizaciones de esta trinidad, que son f de t y f de q. Y bueno, spoilers, la otra es f de r, que ya es bastante bien conocida en la literatura. Luego, un poquito hablar de la cosmología en estas teorías, y del tema de los grados de libertad, que probablemente el tema en el cual yo más me he involucrado, en particular en FDT, y que sigue siendo un terreno pantanoso, y bueno, y las conclusiones. Entonces, la idea principal es que la variedad del espacio-tiempo la podemos describir mediante tres objetos geométricos, que son la curvatura, la torsión y la no metricidad. Entonces estos diagramitas son una manera bien esquemática de mostrar qué es lo que está pasando geométricamente en un espacio-tiempo que tiene solo curvatura, solo torsión y solo no metricidad. En particular en la curvatura, como ya todos sabemos, si hacemos el transporte paralelo de un vector a lo largo de un loop cerrado, vamos a tener que, luego del loop, vamos a tener una desviación del vector, y esa desviación está dada por la curvatura. La torsión, por otro lado, se puede entender como el fallo en el cierre de un paralelogramo. El paralelogramo lo formamos mediante dos vectores que los transportamos uno a lo largo del otro. Entonces este déficit se puede calcular con la torsión. Y finalmente la no metricidad, si nosotros concebimos un espacio-tiempo en el cual solamente hay no metricidad y nada de curvatura ni de torsión, entonces un vector que es transportado a lo largo de una curva va a cambiar su tamaño, ¿sí? Esto es, digamos, bastante básico, pero si vamos un poco más a términos geométricos, a términos matemáticos, un espacio-tiempo, bueno, es una variedad que puede ser descrita por una métrica y una conexión. Si nosotros admitimos la descomposición más general de una conexión, tenemos esta fórmula, la primera fórmula que tenemos acá, donde estos son los famosos símbolos de Christoffel que dependen solamente de la métrica y sus derivadas. Este es el tensor de distorsión, que depende puramente de la no metricidad, y este tensor es la contorsión, que depende puramente de la torsión del espacio-tiempo. Y bueno, acá simplemente les tiro las fórmulas, pero después bueno, la torsión ustedes ya pueden saber que ya se imaginan lo que es, ¿no? O sea, si saben geometría diferencial, es la derivada exterior del Firbein, más la conexión wedge, el Firbein. Por otro lado, la no metricidad, bueno, es la derivada covariante de la métrica. Entonces, esta es la manera más general de describir una conexión con estas tres componentes. Entonces, uno con esta conexión puede calcular el tensor de Riemann, y luego el tensor de Ricci, y luego los escalares. Entonces, cuando uno hace todo este cálculo, obtiene estas dos fórmulas, y bueno, estas fórmulas, la fórmula general es más larga, pero yo aquí la estoy especificando a dos partes. La primera es cuando tenemos torsión y curvatura, pero no metricidad. Entonces, en este caso,
la curvatura más general, el escalar de curvatura más general, con la conexión que tiene torsión y curvatura, nos da origen a el escalar de curvatura de Levi-Civita, a un escalar de torsión y a un término de borde. Por otro lado, cuando anulamos la torsión, pero dejamos la no metricidad libre, obtenemos que la curvatura más general es la curvatura de Levi-Civita, el escalar de no metricidad y un término de borde. Entonces, como ustedes pueden imaginar, bueno, aquí cabe hacer dos comentarios. Primero, si nosotros consideramos una conexión que tiene curvatura cero, en un espacio-tiempo con curvatura cero, un espacio-tiempo con curvatura cero es lo que uno llama un espacio teleparalelo, básicamente porque cuando un vector, ustedes lo transportan, un vector en un espacio con curvatura cero, es transportado paralelamente a lo largo de toda la variedad hasta el infinito. Entonces, es por eso que se llama teleparalelo, paralelo a distancia. Entonces, hay dos formas de obtener teorías, digamos, consistentes con espacios teleparalelos. Una de ellas es considerando que solamente vamos a tener torsión, y otra opción es que vamos a tener solamente no metricidad. Entonces, si en la primera ecuación nosotros anulamos este R, vamos a tener que el escalar, la curvatura de Levi-Civita va a ser igual a, bueno, la pasamos por acá, y vamos a tener que la curvatura de Levi-Civita va a ser igual al escalar de torsión más un término de borde. Y por otro lado, si en esta ecuación hacemos la curvatura general 0, vamos a tener que el escalar de Ricci va a ser igual al escalar de no metricidad más un término de borde. Entonces lo que estamos viendo acá es que hay una equivalencia, o sea, este es el escalar, ¿cierto? Nosotros este escalar lo ponemos en la acción y tenemos la acción de Einstein-Hilbert. Lo que estamos viendo es que la acción de Einstein-Hilbert es igual a la misma, digamos, la integral sobre la raíz de g de este escalar de torsión más un término de borde. Y este término de borde se integra, digamos, para obtener la ecuación de movimiento, y lo que obtenemos son teorías equivalentes. Es decir, que la teoría de la relatividad general puede escribirse como esta acción, y por otro lado, que la relatividad general puede escribirse como esta acción, en términos de estos dos escalares, torsión y no metricidad. Entonces, lo que tenemos son dos teorías adicionales, o sea, dos lagrangianos adicionales al lagrangiano de Einstein-Hilbert, que dan origen, que tienen el mismo contenido físico, pero descritos con otra geometría. Entonces, esto es lo que se llama la trinidad geométrica de la gravedad, que es básicamente, bueno, aquí está también resumido, digamos, pictóricamente, pero bueno, la relatividad general tiene la acción de Einstein-Hilbert. Esta teoría, donde solamente el escalar de torsión está puesto en la acción, es el equivalente teleparalelo de la relatividad general. Y la acción que solamente tiene la no metricidad, el escalar de no metricidad, se llama el simétrico equivalente teleparalelo de la relatividad general. Estas dos teorías están en un espacio-tiempo sin curvatura. Y esto es por eso que se llaman las teorías teleparalelas, digamos, corresponden a estas dos, ¿sí? Por otro lado, bueno, teorías con un espacio-tiempo métrico, donde la no metricidad es cero, son estas dos, y teorías sin torsión son estas dos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que estudiamos teorías teleparalelas, o modificaciones a teorías teleparalelas, consiste en estas dos últimas teorías, ¿sí? En rojito y en verde. Entonces, bueno, aquí yo defino un poco la notación, al menos que del caso que más voy a hablar es que desde del teleparalelo equivalente de la relatividad general, y aquí los building blocks son el Firmine, o tétradas, o bases de vectores en el espacio tangente, y los covectores, los cuales satisfacen una relación de completitud, como es usual. Uno puede obtener la métrica en función de la tétrada, y bueno, y la eta de Minkowski se expresa como, bueno, esta es la relación de ortonormalidad, básicamente, digamos, el producto punto entre los Firmine
con la métrica te dan esto. Y otro asunto es que uno, cuando impone la condición de curvatura cero, puede escoger la conexión de spin de diferentes formas. La forma más fácil de escoger la conexión de spin para obtener una curvatura cero es la conexión de Weizenburg, que es simplemente poner la conexión igual a cero. Sin embargo, hay otras elecciones, que es lo que se llama la conexión de spin inercial. Bueno, yo no la pongo acá porque la verdad es que no va a ser relevante para esta charla, pero para los teóricos es relativamente importante, y aquí, bueno, con mis colegas argentinos escribimos algo al respecto, acerca de las ventajas o no de, esto, de la elección de la conexión de spin. Y bueno, finalmente esta es la torsión de esta conexión en particular, que es simplemente una diferencia entre las primeras derivadas, una combinación antisimétrica entre las derivadas de la torsión. Y finalmente el escalar de torsión, que es la última cuestión acá, es cuadrático en esta torsión, ¿sí? Esto es un hecho muy importante, va a ser muy importante después para las generalizaciones del equivalente teleparalelo, ¿sí? Entonces, bueno, cabe decir que también este escalar de torsión puede tener acá unos coeficientes arbitrarios, y eso es lo que se llama New General Relativity. Es una teoría, es una de las primeras modificaciones al equivalente teleparalelo, que todavía es cuadrático en el escalar de torsión, pero ese New General Relativity no es equivalente a la relatividad general. Este escalar de torsión es equivalente a la relatividad general solamente cuando estos coeficientes son estos números que ustedes ven acá. Bueno, entonces esta es la acción, como ya les estaba anticipando yo, esta es la acción para teleparallel gravity. Esta es la identidad también que les mostré. Bueno, aquí pido disculpas porque la anotación la estoy cambiando a cada rato, pero bueno, lo que cabe destacar acá es que este término de borde, cuando uno lo pone en la acción, es integrated out, y las teorías son equivalentes y tienen las mismas ecuaciones de movimiento. Sin embargo, hay una pequeña sutileza teórica, es que este término de borde es únicamente invariante bajo transformaciones globales de Lorentz. Este término no es invariante bajo transformaciones locales. Sin embargo, esto no es importante porque este término finalmente se integra, digamos. Entonces, sin embargo, esta sutileza teórica nos lleva a decir de que el equivalente teleparalelo es una teoría pseudo-invariante de Lorentz, porque este término, que es un término de borde, no es invariante frente a todo el grupo de Lorentz, sino que solamente el grupo local. ¿Sí? Bueno, finalmente uno puede demostrar mediante el formalismo hamiltoniano de que teleparallel gravity tiene los mismos grados de libertad que la relatividad general. Ahora, para el equivalente, para el simétrico equivalente teleparalelo, la acción es el escalar de no metricidad. Este escalar de no metricidad puede ser escrito de esta forma, acá la ecuación al medio, y aquí, bueno, esto es cuadrático también en el tensor de no metricidad, y aquí hay dos términos adicionales que dependen de las trazas. Y estas trazas de la no metricidad hay dos trazas posibles que uno puede calcular, ¿sí? Esta y esta. Cabe mencionar de que la formulación lagrangiana del equivalente del Symmetric Teleparallel Gravity fue planteada hace muy poco, recién en el 2004, el 2005. Hay algunos trabajos, obviamente, antes en los cuales se estudia, digamos, la no metricidad digamos, en los espacio-tiempo, las propiedades de la no metricidad en los espacio-tiempo, pero la formulación lagrangiana del equivalente en términos del Symmetric Teleparallel Gravity fue hecho, digamos, relativamente recientemente, ¿sí? Esta teoría es incluso mucho más reciente que el Teleparallel Gravity, porque la formulación lagrangiana de Teleparallel Gravity, si no me equivoco, apareció en la década de los 60. Sin embargo, la idea la tenía Einstein ya. Einstein ya había pensado, digamos, en estudiar espacio-tiempo con curvatura cero y con torsión. Sin embargo, la formación lagrangiana vino mucho después. Eso es importante.
Entonces, uno puede, bueno, ya todo el mundo conoce FDR, ¿no? Son modificaciones no lineales del lagrangiano de Einstein-Hilbert. Sin embargo, si uno, digamos, le pone atención a estas diferentes formas de escribir relatividad general en términos de otras propiedades geométricas, uno puede llegar, bueno, fácilmente a la acción de f de t, que es simplemente la modificación no lineal del lagrangiano de Teleparallel Gravity. Y ya que, como yo les había contado, de este término de borde que es pseudo invariante, entonces ahora la cosa se pone seria porque cuando nosotros hacemos la modificación no lineal de este término, acá vamos a tener un término, adentro de la f, vamos a tener un término que era invariante solamente global y no local, pero bueno, cuando hacemos la modificación no lineal, este término ya no es integrated out, entonces vamos a tener una violación de Lorentz, ¿sí? Y bueno, las consecuencias de esto las vamos a ver un poquito después, si es que tengo tiempo, pero bueno, ya que el escalar de torsión es cuadrático en primeras derivadas de la tétrada, entonces lo bueno de esta teoría es que las ecuaciones de movimiento son siempre de segundo orden en la tétrada. Si ustedes ven FDR inmediatamente tiene ecuaciones de movimiento de cuarto orden, a menos que se haga la formulación la formación a la Palatini. Pero bueno, acá desde el primer momento las ecuaciones de movimiento son de segundo orden. Y bueno, yo les había contado también de este New General Relativity. Este es el paper de ellos, pero bueno, las teorías de FDT son relativamente recientes, fueron postuladas en el 2006, y creo que ya les voy a mostrar el paper después. Bueno, ahora les muestro así rápidamente las ecuaciones de movimiento. Yo le pondría atención más que nada a la ecuación 3, básicamente porque aquí se puede ver dónde es la parte en la cual uno se desvía de relatividad general. Acá está, las ecuaciones de movimiento de FDT se pueden escribir como, bueno, el tensor de Einstein. Acá tenemos un término que es proporcional a G mu nu, que puede ser interpretado como una constante cosmológica. Y este es el término nuevo que aparece en FDT, donde tiene la derivada del la derivada espaciotemporal del escalar de torsión, la derivada segunda de la f, y bueno, y este tensor que es un super potencial que depende linealmente del escalar de torsión. Bueno, gravedad FDT ha sido estudiada relativamente bastante. Acá yo hice un resumen del contraste con las observaciones de la teoría. Hay mucha literatura al respecto y bueno, pido disculpas si es que no incluí el trabajo de algunos colegas, porque de verdad es bastante lo que se ha hecho. Sin embargo, hay que tener cuidado porque hay ciertas cosas que no se entendían bien de la teoría hasta hace relativamente recientemente, en particular el tema de la invariancia local de Lorentz. Es algo que no se entiende bien, y muchas veces lo que pasaba es que uno escogía una tétrada, que uno no puede escoger cualquier tétrada para resolver la ecuación de movimiento, entonces, porque algunas de ellas no las resuelven. Entonces la gente entendía mal las cosas y tomaba cualquier tétrada y trataba de resolver la ecuación de movimiento y no se dan cuenta de que no las resolvía. Entonces, y muchas de esas tétradas malas, digamos, si uno las toma para hacer los test, digamos, test con observaciones, bueno, va a obtener cualquier cosa, digamos. Entonces, hay, bueno, harto que se ha hecho, y lo que es relativamente reciente, bueno, acá me faltó el año, este paper es del 2019, es recién del año pasado. Recién el año pasado se empezaron a estudiar estas teorías FDQ, y que tienen aplicaciones en cosmología también, y bueno, acá también lagrangiano es simplemente la generalización no lineal del escalar del escalar Q, ¿sí? Del escalar de no metricidad. Y las ecuaciones de movimiento se pueden escribir de esta forma, donde este P es lineal en la torsión, perdón, en la no metricidad, y esta es la no metricidad, y este es el tensor de energía-momento. Quiero ver si es que... ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno.
Eh, me queda súper poco, ¿no? 5 minutos. 5 minutos, ya. Bueno, la cosmología en FDT, vamos súper rápido entonces. La modificación, la cosmología en FDT tiene dos aplicaciones, aplicaciones en ultravioleta y aplicaciones en el infrarrojo. Ultravioleta es, bueno, básicamente a altas energías al principio del universo. Entonces, el primer modelo, este es el paper que yo quería mencionarles, el primer modelo de FDT fue un modelo a la Born-Infeld, es decir que la modificación del lagrangiano de teleparallel gravity se realiza, digamos, al estilo Born-Infeld, donde se agrega una constante lambda, y aquí pueden ver las ecuaciones de Friedman que son modificadas y que si uno las estudia a tiempos tempranos va a obtener una inflación, ¿sí? Es decir, uno puede, digamos, salvarse de la singularidad inicial del universo. Eso es muy interesante, por supuesto. Luego hay otros modelos más refinados a Born-Infeld que se llaman determinantal, gravedad determinantal teleparalela, que también tienen aplicaciones muy lindas en la suavización, por ejemplo, de singularidades en agujeros negros. Eso es muy interesante. Sin embargo, para lo cual ha sido usado FDT, principalmente es para modificaciones en el infrarrojo, es decir, para tiempos tardíos. Y en particular, esta forma de la función f fue estudiada y ha sido estudiada y, bastante con aplicaciones para energía oscura. Entonces, esta forma de la f da términos adicionales acá en las ecuaciones de Friedman que permiten describir una expansión acelerada. Y uno puede hacer el fiteo con las observaciones y dan cosas muy buenas. Y ahora hay otras teorías, hay otras funciones que se están considerando que van con exponenciales, y hace poco salió un paper de eso, y que también creo que están dando muy buenos resultados. Pero bueno, un tema árido también es el tema de las perturbaciones cosmológicas, porque a nivel de background, digamos, han sido estudiados dan muy buenos resultados a nivel de background, pero a nivel de perturbaciones cosmológicas, uno tiene que entender bien cómo hacer para perturbar una tétrada, ¿sí? ¿Cómo hacemos para perturbar la tétrada? Bueno, acá en este paper, acá se introducen varios modos adicionales, modos escalares, pseudoescalares, vectoriales, pseudovectoriales, y bueno, y tensoriales también. Y una de las características muy intrigantes de la teoría es que tiene este gravitational strip. En relatividad general esto es cero, ¿sí? Sin embargo, estos dos escalares, la diferencia entre estos dos escalares en FDT es diferente de cero. Y esto es una cosa que se puede constatar con las observaciones, y es una predicción diferente. Digamos, es promisorio a este nivel. Sin embargo, cuando uno estudia las perturbaciones cosmológicas, los grados de extra libertad de esta teoría están ausentes en un flat Freeman-Robertson-Walker. Eso es preocupante y es lo que ha llevado a la gente a decir de que hay un problema de strong coupling con la teoría. Pero bueno, hay otras cosas que estudiar porque uno puede escoger el background de muchas formas diferentes, ¿sí? Entonces acá la perturbación es respecto al Freeman-Robertson-Walker, digamos, diagonal, pero uno puede hacer otras perturbaciones en otras tetradas y eso no está estudiado, hay que estudiarlo. Y bueno, en FDQ, las ecuaciones de background, cabe mencionar de que son iguales a las de FDT, sin embargo, a nivel de perturbaciones cosmológicas son diferentes, ¿sí? Y esto, bueno, se está estudiando. Y finalmente, no tengo tiempo para hablar de los grados de libertad, pero bueno, cabe decir de que hay bastante controversia en la literatura, porque hay evidencia de que la teoría de FDT puede tener un grado extra de libertad y otra evidencia de que puede tener 3 grados extra de libertad. Estos grados de libertad no pueden ser capturados mediante transformaciones conformes. Aquí cuando pasamos de FDT al frame de Jordan, bueno, y uno lo pasa al frame de Einstein, hay un término que viola Lorentz. Por lo tanto, transformaciones conformes no pueden capturar los grados de libertad. Y bueno, hace poco también mostramos con este colega de que tampoco mediante transformaciones informes se puede capturar. Finalmente, un minuto para hablar de la estructura de constraint de FDT.
hay una violación explícita de Lorentz, ya que los corchetes de Poisson, de los vínculos de Lorentz, en esta teoría hay constraints dados por los vínculos de Lorentz, que vienen de que uno está considerando la tétrada y no la métrica como la variable fundamental, y estos vínculos de Lorentz no conmutan, ¿sí? Hay unos términos extras acá que dependen de la derivada de este campo adicional del frame de Jordan, que puede ser mapeado a la derivada espacial de la escalar de torsión. Entonces, esto es para el caso en el cual esta derivada es diferente de cero, y este caso que estudiamos acá con Rafael Ferraro es cuando la derivada es igual a cero. Y cuando la derivada es cero, todavía hay un corchete que no es, que es diferente de cero, y todavía hay violación de Lorentz, y esto significa que espacio-tiempos de Minkowski y Freeman-Robertson-Walker, todavía hay una cosa intrigante que entender. Sin embargo, ¿por qué hay controversia en la literatura? Porque el cálculo es súper difícil. Si nosotros escribimos, por ejemplo, la matriz de corchetes de Poisson entre los vínculos, para el caso más simple, es ya complicado, y bueno, y para el caso general, es aún más complicado, donde yo acá ni siquiera pongo que son estos A y estos B, porque son cosas muy complicadas que dependen de la tétrada, de los componentes de la tétrada. Entonces no es para nada trivial esto. Y bueno, respecto a FDQ, puedo decir que en términos, hay gente que dice que FDQ tiene menos problemas de strong coupling que FDT, porque a nivel de perturbaciones cosmológicas hay 2 grados adicionales que se están propagando. En FDT lo que se entiende es que los grados de libertad extra no se están propagando, pero bueno, uno puede ir a orden más grandes en las perturbaciones y capaz de encontrar que ahí se están propagando los grados, pero eso no se sabe todavía porque, bueno, de nuevo, los cálculos son difíciles, y el formalismo hamiltoniano para FDQ no está completo, está recién en pañales. Sin embargo, hay aquí este educated guess que dice que podría haber 6 grados de libertad en total, pero bueno. Está claro que mucho más trabajo es necesario, y acá mis conclusiones, bueno, que digamos el takeaway de la charla es que, bueno, hay 2 alternativas para describir relatividad general, que son en términos de la torsión, con el teleparalelo equivalente, y del symmetric teleparallel gravity en términos de la no metricidad. Esto es nuevo. Podemos construir fácilmente modificaciones de relatividad general con estos frames, y son relativamente nuevos y poco estudiados, al menos FDQ. Y bueno, estas teorías FDT y FDQ tienen diferente dinámica y son físicamente diferentes de FDR, y en FDT se cree que hay entre 3 y 5 grados de libertad, que este salto en los grados de libertad depende del el cambio en el rango de la matriz de corchetes de Poisson. Sin embargo, mayor análisis es requerido, y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Se había anotado acá en la lista Jorge, luego Cristóbal y Henry y Ignacio. Vamos a ver si alcanzamos. Jorge. Bien, sobre los grados de libertad, se ha estudiado si algunos de esos grados de libertad, tanto los originales como los extras, pueden ser fantasmas. Sí, de hecho, cuando uno hace este cambio cuando uno va al frame de Einstein, uno ve que hay como un campo escalar ahí que tiene el signo incorrecto. De hecho, hay como una cosa fantasmal ahí, pero habrían 2 grados más, que no se entiende bien dónde están ni qué representan físicamente. Y la teoría tiene vínculos de segunda clase, por lo último que dijiste. Sí, absolutamente. O sea que la cuantización no está muy clara, hay que plantearla con cuidado. Mira, ni siquiera el formalismo hamiltoniano está bien entendido, así que... Claro, pero esto en FDT, eso es... En teleparallel gravity sí se entiende relativamente bien cómo es el formalismo hamiltoniano. Ya, perfecto. Cristóbal. ¿Estás muteado, Cristóbal? Estás muteado, Cristóbal. Vale, muchas gracias. Gracias, Omar, y bueno, gracias, María José, por la charla.
Me estaba preguntando si esa no invariancia local de Lorentz del término de borde tiene que ver con la elección que hiciste de la conexión de spin. Y si la respuesta es sí, ¿cómo afectaría eso al cálculo de las cargas conservadas? Porque yo entiendo que a nivel de ecuaciones de movimiento el término de borde no hace nada, pero si de repente quiero calcular alguna carga conservada, el término de borde sí es Sí. relevante. Entonces, ¿cómo afectaría en ese caso? Es algo que no se entiende bien, diría yo, pero efectivamente el término de borde ya no es totalmente inofensivo cuando uno va, claro, quiere calcular masas de m, qué sé yo, y ahí es probablemente que lo que se necesite es una versión covariante de la teoría. Cuando uno escoge la conexión de White-Box, sí, está violando Lorentz, obviamente, pero uno puede hacer unas formulaciones covariantes en las cuales tú pones la forma más general de la conexión de spin, que es la conexión inercial, y ahí probablemente ya no tengas ese problema cuando vayas a estudiar cargas conservadas. Pero es algo que no se ha hecho mucho, porque la discusión de la covariancia es algo que, bueno, ocurrió como hace 2 años, y recién digamos el consenso de que, bueno, sí, hay formas covariantes de la teoría, pero bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Perfecto. Bueno, tenía otra pregunta, pero hay muchas más en el chat, así que le voy a dar el paso a los colegas. Muchas gracias, María José. Sí. María José, Sí. María José, ¿me escuchas bien? Despacito. Sí, como Luis Fonsi, ok. Bueno, primero agradecer la charla que fue muy bonita e interesante. ¿Tú te puedes ir a la fórmula 6 que mostraste hace como 4 diapositivas más o menos? Fórmula 6. Sí, donde tienes un H dividiendo. Más arriba, antes. ¿Esa? Antes. No, la anterior. Esa. Ahí, ya. Mire, en este tipo de teorías es típico este tipo de términos que normalmente afectan al H punto. También aparecen estos términos que multiplican al phi 2 puntos si metes un campo escalar, que son, digamos, que aparecen por la propia modificación que tienes de la relatividad general. La consulta es la siguiente. Nosotros como cosmólogos siempre tomamos que el factor de escala, que el Hubble es positivo para modelar expansión acelerada en late times. Pero en estos problemas, en estos modelos, es típico que aparecen patologías cuando el H tiende a 0. Ahí, por ejemplo, en esa ecuación 6 se ve evidente el problema de la singularidad cuando H tiende a 0, que hay como una especie de patología. Y el sistema dinámico, eso tiene que ver mucho cuando tú tienes, por ejemplo, una ecuación de segundo orden, en el phi 2 puntos multiplicando una expresión grande del ft y sus derivadas, que cuando tú resuelves las ecuaciones y la pones en la forma 3h cuadrado igual a tanto, te aparece un factor dividiendo con 1 menos f' de t, qué sé yo, que son términos que pueden ser 0. Eso está relacionado con cosas que se llaman variedades rápidas, que son generalmente variedades singulares y es precisamente porque tu ecuación, que es de segundo orden, se convierte en una ecuación de primer orden, por ejemplo, para la de Klein-Gordon. Estoy pensando en eso. ¿Cómo tú resuelves ese problema cuando H tiende a 0 y eventualmente en estos modelos hay cruces? O sea, bueno, yo no sé en particular, sé que hay gente que ha estudiado sistemas dinámicos con las ecuaciones y me imagino que lo que tú tendrías que demostrar es que H igual 0 no es un atractor, supongo, ¿no? Pero, ajá, lo único que es como una especie de observación. En estos modelos, y también pasa en los Galileo, habitualmente pasa el cruce de H por 0, incluso en late times. Entonces uno tendría que preocuparse de que cada vez que cambia el signo en esa superficie, se llama switching time, la dinámica cambia. Entonces lo que es pasado es futuro, hay como un tema ahí con causalidad incluso. Entonces es un tema como para observarlo. Sí, es que también depende de cuál modelo estás tomando, porque por ejemplo estas FDT ya no están siendo usadas, tienen otros problemas. Esta es como la primera, una de las primeras que se estudió, pero bueno, hay otras también que han sido. Habría que ver si esas tienen esos problemas, o aquellas con las cuales fitean las observaciones, por ejemplo. Sí, entonces es bonito el estudio de ver cómo examinar el límite en que H tiende a 0, porque como cosmólogo esperamos siempre que sea positivo, pero aquí hay cruces de signos. Claro. Gracias. Sí, gracias por la observación. Ignacio, sí. María José, hola. Tengo unas dudas
un poco básica. Tú dices que, claro, que en esta teoría no hay curvatura, ¿no? Ese es el statement, ¿no? Pero tú das, por ejemplo, la solución para los Firbein, y así ingenuamente yo podría considerar, ok, la métrica es como el cuadrado del Firbein, y me va a dar una métrica tipo Freeman-Robertson-Walker en el caso cosmológico, y eso tiene curvatura riemanniana distinta de cero. Entonces, no, esta es curvatura del espacio-tiempo. No es curvatura no es curvatura espacial, es curvatura del espacio-tiempo. En la conexión de spin. Ok, sí, quizás, o sea, me falta a mí leer entonces, pero está bien, pero sí. Quizás esto te aclara un poco, Ignacio, que la curvatura tiene dos contribuciones, una que viene de la torsión y otra que es torsionless, se puede separar en esas dos componentes. No, estoy de acuerdo con ese statement, pero yo puedo definir la métrica como el cuadrado del Firbein, eso es general, y esa métrica que se obtiene de definir el cuadrado del Firbein va a tener dependencia explícita del factor de escala en las soluciones cosmológicas, y si a eso yo le calculo el escalar de Kretschmann, me va a dar algo que es distinto de cero. Claro, pero ese sería el R círculo. Ese sería el R círculo, estoy de acuerdo, pero ese R círculo es distinto de cero. Sí, pero bueno, es que depende de qué le llamas curvatura. Esa curvatura es distinta de cero, pero la otra no. La otra sí. Ok, quizás es una cosa de definición. Bueno, la segunda pregunta es la siguiente. En cosmología, cuando yo quiero definir, por ejemplo, todas estas nociones de distancia luminosa, de horizonte de evento y todas esas cosas, lo que yo hago es considerar geodésicas nulas, qué sé yo, radiales en caso de que yo tenga simetría de FRW perfecta, o sea, sin considerar anisotropía o inhomogeneidad. Entonces yo considero geodésicas nulas radiales, y con eso yo puedo definir en el fondo todas estas cantidades que se usan en cosmología en la práctica para comparar con las observaciones. El tema es que eso asume que yo estoy bajo la suposición del principio de geodésica, el principio geodésico de menor distancia, qué sé yo, pero en el caso donde la curvatura tiene estas otras componentes, yo ya no tengo el principio geodésico como para determinar, para relacionar en el fondo la dinámica del mensajero, que en este caso del fotón. Entonces, cuando uno encuentra, por ejemplo, estas soluciones tipo FRW para el factor de escala, ¿cómo se relacionan directamente con las nociones de loopback time o con las nociones de horizonte cosmológico? Porque no... Quizás es más conveniente ir a la relación fundamental de la geodésica. Al menos en Teleparallel Gravity y en General Relativity, la ecuación de la geodésica luce igual, exactamente igual. Y la interpretación es diferente tal vez. Es que tú para la geodésica relatividad general tienes solo la conexión de Levi-Civita. Para la geodésica de Teleparallel Gravity tienes la conexión de Weizenburg o la conexión inercial y un término adicional que es la contorsión. Bueno, quizás acá en las ecuaciones no lo puedo hablar, digamos, no mostrar en las ecuaciones, pero tú calculas la geodésica y te quedan dos términos. La conexión que es flat, digamos, y la contorsión. La contorsión se comporta como una fuerza en la ecuación de la geodésica. Pero finalmente, si tú agregas los dos términos, te da la misma ecuación de la geodésica, que es relatividad general. Ok, entonces lo que hay que hacer es calcular la geodésica después de eso tú derivas toda la cosmología, entonces bueno, si yo te explico que la ecuación de la geodésica es igual, bueno, entonces el resto de las cosas... Sí. Ok, entonces hay que considerar la conexión completa, que es lo que considera la conexión de Levi-Civita, o sea, el Christoffel, perdón, más el término que es el término torsional. Ok, y con eso te da la misma ecuación de la geodésica para la geodésica del fotón. Sí, es la misma. Ok, ya, ok, muchas gracias. No sé si Pedro todavía quiere preguntar. Ojalá rápido, porque ya está un mes pasado. Está silenciado, Pedro. ¿Está preguntando? Estás muteado, parece. Pedro, estás con tu micrófono en silencio. Estás muteado, Pedro. Disculpen. Ahora sí. Ya, bueno, tenía muchas dudas, pero voy a hacer cortito. Una sobre el background cuando uno hace perturbaciones cosmológicas, que tú ahí mostrabas las perturbaciones sobre la tetra y asumiendo un fondo FRW.
Sí. Pero en este tipo de teoría donde la torsión es distinta a cero, no habría que generalizar el background de partida. Un background FRW generalizado que satisfaga el principio cosmológico. Es que este background es solución de esa es una solución de las ecuaciones del background, de la teoría. Sí, pero no es la más general. Y tal vez, algo es que tal vez lo que hay que mencionar es que la torsión es una torsión, no es como una torsión sobre el espacio-tiempo que uno ya tiene. La torsión es la variable gravitacional que codifica la gravedad, digamos. Pero, en ese sentido, esa solución es la solución más general de la ecuación de movimiento. Porque en este caso la torsión es la única variable que encodifica la gravedad, digamos. El lagrangiano está escrito en términos de la torsión y nada más, digamos. Ahí yo no estoy seguro, pienso que de la misma, análogamente a lo que uno hace en teorías métricas, cuando el background de partida aquí tendría que ser una especie de FRW generalizado, que satisfaga el principio cosmológico, y me da la impresión de que no necesariamente tiene todas las componentes de la contorsión igual a cero. No sé si se entiende. ¿Por qué quieres hacer la contorsión igual a cero? O sea, sería el background isotrópico homogéneo, pero asociado a una geometría que tiene contorsión. Sí, es que en esta teoría la torsión es lo único que hay. No hay ni curvatura ni nometricidad, hay solo torsión. Ah, pero en la slide cuando mostraste las perturbaciones del Fieldline. Ahí. Claro, acá yo perturbo esta tétrada y la tétrada forma parte de la torsión de Weizenbach. Y la torsión de Weizenbach forma parte del lagrangiano. Y el lagrangiano, yo calculo la ecuación de movimiento y me queda un background FRW. Estás perturbando sobre un background FRW. Sí, sí. Y esto es solución, el background, digo, la solución de background sin las perturbaciones, es solución de las ecuaciones de movimiento de FDT. Ya, eso es lo que estoy diciendo. Sin las perturbaciones, yo creo que hay que generalizar el background a un background que, digamos, contiene FRW cuando la contorsión es cero. Es que de hecho la contorsión es diferente de cero. Tiene que ser diferente que cero. Por eso estoy diciendo. Si no tengo nada, si no tengo Minkowski. La contorsión es cero. Pero debería ser un background generalizado. Bueno, bueno, sí, tenemos que discutir. Una pregunta cortita. Si se ha dado respuesta en este contexto a la tensión en H0. Sí. Hay un par de papers que ellos dicen que resuelven la tensión de H0. Son papers bien recientes. Pero tal vez no con las Fs que yo les mostré, con otras funciones F. Ah, ya. Gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Está Diego Molina. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, quizá algo muy cortito sobre el contexto de la constante cosmológica en este nuevo escenario. No sé si emerge de alguna manera o... ¿Cómo fue la pregunta? La constante cosmológica, si se puede incorporar un lagrangiano escrito de esa manera o tiene problemas. No, por mi ignorancia, pero no trato de visualizar un poquitito cómo se hace dentro de este contexto. A ver, cuando uno en estas teorías tiene el escalar de torsión igual constante, eso lo que hace es redefinir la constante cosmológica. Entonces, en teoría, uno puede agregar una constante cosmológica cualquiera y después la vaya a tener redefinida por la digamos, modificación a la gravedad que hace la teoría, digamos. Pero en teoría sí creo que es consistente poner la constante cosmológica en el lagrangiano. Solamente que se puede ver redefinida. Y tu verdadera constante cosmológica va a ser otra cosa, no lo que pusiste originalmente. Entonces se podría como reinterpretarla a nivel cosmológico. Ya, perfecto. Gracias. Ok, le damos las gracias a María José. Muy buena la charla. Ahora invitamos a Pablo León,
Hola, buenas tardes a todos.